Consiguió hacer realidad su sueño de vestir la camiseta del club de sus amores. Además, lo hizo de forma muy temprana y postulándose como uno de los centrales más prometedores del fútbol español. Sin embargo, llegó el Real Madrid y desde entonces su carrera ha ido en picado hasta el punto de ser prácticamente invisible. Hoy, en Historias de Venom, Jesús Vallejo. Cuando eres futbolista de élite y estás en un gran club, normalmente el destino te depara únicamente dos caminos: terminar siendo relevante y pieza clave del equipo, o por el contrario, pasar totalmente desapercibido. Normalmente, muchos jugadores se ven inmersos en este segundo rol, aunque algunos de ellos tienen la capacidad de mantenerse ahí, muy a su pesar, y a veces incluso de aparecer para dejar alguna que otra actuación para el recuerdo. En este sentido, se me viene un nombre a la cabeza que es el claro ejemplo de esto que te acabo de comentar, y no es otro que el de Jesús Vallejo. El central llegó al Real Madrid como una joven promesa a nivel defensivo, pero lo cierto es que hasta el momento es un gran fiasco. Aún así, ha completado varias temporadas como madridista y tendrá siempre la fortuna de ser recordado por una actuación soberbia en Champions frente al Manchester City de Guardiola. Eso sí, también ha convivido, y lo seguirá haciendo, con la crítica de todos aquellos que defienden que no es futbolista para un club grande o que está donde está por ser amigo de otros jugadores que sí tienen peso en el vestuario blanco. Seas madridista o no, este vídeo sobre Vallejo te interesa. Jesús Vallejo, natural de Zaragoza, nació curiosamente la noche de Reyes de 1997, 2 años después de que el club de su ciudad hiciese historia regalándole a su afición la conquista de la Recopa. Entonces, como era de esperar, al igual que muchos otros niños, Vallejo empezó desde muy pequeño a ver cómo la fiebre por el Real Zaragoza y el fútbol empezaba a correr por sus venas. Así que hizo todo lo posible para ingresar en la cantera del combinado zaragocista y lo logró. Una vez dentro, su progresión fue meteórica. Al igual que ocurriese en su día con los Zapater, Cani o el propio Ander Herrera, los hinchas del Real Zaragoza empezaron a ilusionarse con aquel tímido chaval que luego en el terreno de juego se transformaba, convirtiéndose en un defensor de enorme garra y carácter. Esas condiciones, unidas obviamente al talento futbolístico, provocaron que Jesús Vallejo, con tan solo 17 años, ya estuviese haciendo la pretemporada con el primer equipo sin haber pasado siquiera por el filial. Es más, al término de ese periodo de preparación veraniega, debutó con el Real Zaragoza en un partido oficial de liga. A partir de ahí, alternó el Zaragoza B con la plantilla absoluta. Y es más, llegó incluso a portar el brazalete de capitán siendo juvenil. Vallejo era una de las grandes esperanzas de un club que veía cómo su techo estaba cada vez más alto. Al terminar la temporada 2014-2015, Vallejo fue incluido en el 11 ideal de la segunda división. Semanas más tarde, conquistaría el Europeo Sub-19 con la selección española. Este título fue el detonante de que muchos otros clubes empezasen a interesarse por él, entre ellos el Real Madrid. El conjunto blanco vio en Vallejo a un chollo. Era un chico muy joven, con gran proyección y al que no le había temblado el pulso a la hora de tener que liderar un histórico como el Zaragoza. Si a esto le sumas que encima la entidad maña pasaba por severos apuros económicos, todos los ingredientes estaban puestos encima de la mesa para que Florentino Pérez diese el ok y la operación Vallejo se llevara a cabo. Y así fue como terminó ocurriendo. En el verano de 2015, el Real Madrid pagaba 5 millones de euros y firmaba a Jesús Vallejo, con 18 años, por 6 temporadas. Eso sí, el área deportiva del cuadro merengue consideró que no era exactamente el momento de que el chaval se incorporara a la disciplina blanca. Tenía que seguir con su formación antes de enfrentarse al enorme reto que supone saltar al Santiago Bernabéu como local. Es por ello que decidieron dejarle cedido un curso más en el Zaragoza, el último de Vallejo, en la capital aragonesa. Y es que el año siguiente el Real Madrid quiso que Vallejo probase una nueva aventura, esta vez lejos del fútbol español. Alemania, la Bundesliga y el Eintracht fueron su destino. La expectación era máxima por ver cómo el central iba a desenvolverse fuera de su zona de confort. ¿Seguiría Vallejo mostrando ese liderazgo y potencial defensivo más allá del club de toda su vida pese a su juventud? La respuesta fue un rotundo sí. El internacional con las categorías inferiores de la selección española llegó a disputar 27 partidos en Alemania, alcanzando la final de Copa y dejando muy buenas sensaciones tanto en la afición como en su entrenador. Y esto no me lo estoy inventando yo, solo hay que ver lo que dijo su mister, Niko Kovac, sobre él. No he visto un jugador así ni como futbolista ni como entrenador. Este chico es un escándalo. Parecía, por tanto, que ya no había dudas. Todo el mundo coincidía en que el Real Madrid había acertado de lleno en el fichaje de Vallejo y que el chaval ya estaba preparado para incorporarse al conjunto de la capital de España. Al igual que este vídeo está también preparado para recibir tu like y tu suscripción al canal. Bueno, ahora ya conoces cómo fueron los inicios de Vallejo en el fútbol y los motivos por los cuales terminó fichando por todo un Real Madrid. Ahora llega el momento de pasar al siguiente nivel y analizar todo lo que vino después. En el Madrid estaban encantados con Vallejo. Era un chaval que tenía pinta de poder ser un gran futbolista, además no era polémico fuera de los terrenos de juego y parecía tener su cabeza muy bien amueblada. De hecho, estando ya en Zaragoza, siempre se mostró como una persona muy preocupada por su formación, realizando sus estudios de bachillerato para, estando ya en Alemania, empezar a cursar la carrera de educación física. Aparentemente, Vallejo
no tenía nada malo. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese futbolista modélico empezó a caer en el ostracismo. Debido a la alta competencia, el central apenas tuvo oportunidades en su primera etapa como jugador del Madrid, equipo en el que permaneció 2 temporadas, en las que solo jugó 19 partidos antes de marcharse cedido al Wolverhampton. Su carrera empezaba a irse por otro lugar muy distinto al que se presumía en un principio, y es que Vallejo tampoco cuadró en la Premier League y a los pocos meses regresaría a España para jugar en el Granada, también a préstamo, y ya en enero de 2020 Vallejo volvió al Real Madrid de nuevo para tener un rol totalmente secundario. Vallejo siguió sin contar con demasiadas oportunidades y la única actuación destacada que se le recuerda fue en la vuelta de las semifinales de Champions del año 2022. En ese encuentro, el Madrid recibía al Manchester City en un Santiago Bernabéu que fue testigo de una prórroga de infarto en la que Vallejo saltó al césped en el minuto 115 debido a la lesión de Eder Militao. El canterano del Zaragoza tenía que volver a jugar después de un gran periodo de inactividad y lo hacía en un choque de máxima tensión, pero cuajó una actuación impecable que ayudó a que el Real Madrid consiguiese el pase a una final que después ganaría frente al Liverpool, sumando así su 14ª Copa de Europa. Pese a esta enorme actuación y que siempre recibió las alabanzas de sus entrenadores, como Ancelotti, Vallejo siguió sin rascar mucha bola y de cara a la campaña 23-24 tuvo que salir de nuevo como cedido, otra vez con el Granada como destino. Seguramente esa temporada haya sido la más dura para Vallejo, no fue capaz de hacerse con un puesto en el 11 titular del combinado nazarí y las lesiones le azotaron. Para que te hagas una idea, Jesús Vallejo estuvo ese curso 23-24 hasta 294 días de baja por problemas físicos y también tuvo que ausentarse un tiempo por motivos personales. En Granada flipaban porque lo que estaba ocurriendo alrededor de Vallejo era todo un misterio. Por cierto, cuando comentaron que Jesús Vallejo estaba unos días fuera por asuntos personales que te digo, se empezó a rumorear que lo que pasaba es que el futbolista se estaba divorciando de su esposa María Delgado, con la que se había casado apenas un año antes. De hecho, hubo medios de comunicación que achacaron que este era el motivo, junto con las lesiones, del pobre rendimiento deportivo que estaba ofreciendo en el Granada. Al escuchar todo esto, Vallejo tuvo que salir a la palestra y desmentirlo. Lo hizo en su cuenta de Twitter, ahora conocida como X. En definitiva, esa temporada 23-24 fue para olvidar. Y además, el Granada descendió y Vallejo tuvo que regresar al Real Madrid envuelto en un ambiente de dudas y de ciertas críticas, puesto que había muchos que ya no le veían como un futbolista de garantías para suplir las bajas de jugadores como Militao o como Rüdiger. Es por ello que su futuro seguía estando en entredicho, pero finalmente el Real Madrid siguió contando con él, aunque en los primeros partidos del año su rol siguió siendo secundario. Eso sí, a modo de anécdota, hay que señalar que se llevó una sonora ovación del Santiago Bernabéu. Fue el 24 de septiembre de 2024 en un duelo de liga frente al Alavés. El Madrid iba ganando plácidamente al combinado vasco y la afición, al ver cómo Vallejo calentaba en la banda durante la recta final del segundo tiempo, empezó a cantar al unísono: saca Vallejo, Carleto saca a Vallejo. El técnico italiano dio entrada al central en el minuto 80, cumpliendo así los deseos del respetable. Finalmente, el partido acabó con un marcador de 3-2, el Madrid pidiendo la hora y Vallejo señalado. Al día siguiente, el futbolista fue objeto de debate en tertulias, ya no solo por su rendimiento, sino porque también hubo gente que defendió que los coros en el Bernabéu iban en tono de mofa y que seguía siendo jugador blanco por ser, por ejemplo, amigo de Bellingham. Lo que no es una mofa es que a grandes rasgos Vallejo es uno de los jugadores que más caro le está saliendo al Real Madrid. En 2022 tenía un sueldo de casi 2 millones de euros brutos al año y esto implicaba que cada minuto jugado ese año le suponía al Madrid una inversión de casi 300.000 euros. Una auténtica locura. Ni futbolistas como Hazard salieron tan caros. Y por cierto, menuda vida ha tenido también el belga. Ve a ver el vídeo que te dejo las tarjetas sobre él porque vas a alucinar. Ahora sí, antes de despedirme, dime qué piensas sobre Vallejo. ¿Eres de los que cree que el día del Alavés una parte de la afición del Madrid se mofó de él al pedir que saltara al campo? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.